Es que llega temprano y se va tarde. Como yo sí trabajo, Claro. no ando ahí en los pasillos. Bueno, vamos a iniciar. Buenas noches. Ante todo, gracias por su compañía. El doctor Edio nos va a hacer el favor de presentarnos un trabajo acerca de cáncer de mama, dirigido hacia la paciente de manera individual. Yo creo que dentro de la medicina, ahora sí que las recetas no deben ser más que en cocina, ¿verdad? Y cada paciente verse de manera individual, no importa que las etapas sean las mismas. De hecho, cada vez se escribe más acerca de las pacientes en etapas avanzadas que antes se quedaban a la deriva, y ahora cada vez se aboga más por aquella paciente en etapa avanzada, qué hacerle, qué ofrecerle, que tenga una vida digna, y la recuperación de aquellas pacientes que antes se perdía la perspectiva en ellas, ¿verdad? O sea, el abandono a la paciente no existe, y ahorita se apega mucho a lo que el doctor Edio nos va a presentar acerca de los tratamientos individualizados, personalizados de cada una de las pacientes. Ahora sí que inclusive incluye, aunque sean etapas iguales, edades y perspectivas de vida, ¿verdad? Doctor Edio. Funciona el micrófono. Pues buenas noches y muchas gracias a la Sociedad de Ginecólogos Oncólogos por invitarme a platicar con ustedes. Sí, está bien. Para invitarme esta noche con ustedes a platicar, en especial al doctor Javier Medina, que personalmente me hizo la invitación. Muchas gracias. Voy a tocar un tema en lo particular que, bueno, pues me gusta mucho porque primero es mi área de especialidad, que es el manejo sistémico del cáncer de mama. Y segundo, bueno, pues que desgraciadamente esta es una enfermedad que ha aumentado mucho en incidencia en las últimas décadas, y que pues es prácticamente una epidemia, ¿no?, a nivel mundial. Como ya lo comentaba el doctor Javier, lo que ahora estamos tratando toda la gente que nos dedicamos a ver los pacientes oncológicos es a tratar de hacer tratamientos más personalizados, más individualizados, no generalizar, porque sencillamente las enfermedades son diferentes en cada persona. En general, ¿qué es un tratamiento personalizado y qué se debe tomar en cuenta? Pues básicamente son 4 puntos que pueden aplicarse en realidad en todas las ramas de la medicina, y oncología no es la excepción. Tenemos que conocer lo mejor posible a la enfermedad, o sea, saber todo lo relacionado con la enfermedad, principalmente situaciones de conducta biológica de la enfermedad. Por supuesto, es importante para hacer un tratamiento personalizado también conocer factores relacionados con el paciente, principalmente comorbilidades a la hora de decidir o no un tratamiento en particular. Nosotros acá, nos guste o no, también tenemos que tomar en cuenta el sitio donde vamos a tratar a nuestro paciente. Ahorita estábamos platicando de una situación similar, como desgraciadamente, por lo menos en nuestro país, pues sí hay diferencias en instituciones públicas y privadas, y son diferencias que casi siempre no dependen del médico tratante, pero que sin embargo nosotros somos los que tomamos la decisión, y nosotros tenemos que buscar el máximo beneficio para la persona que tenemos en ese momento, y de la cual ella está dando la responsabilidad de tratarla y de ayudarle, al final de cuentas. Por supuesto que a veces queremos ofrecer los mejores tratamientos, pero bueno, a veces no se puede por cuestiones ajenas a nosotros, lo cual no es nunca y ni debe ser una justificación para no saber qué es lo mejor, lo más actual para esa paciente en particular.
Y bueno, también situaciones socioeconómicas propias de los pacientes, no de la institución, sino de los pacientes. Nosotros estamos en una ciudad grande, todos nosotros trabajamos en centros de referencia. Entonces es importante conocer el estatus socioeconómico de nuestros pacientes para ver qué tanto va a influir el tratamiento que nosotros decidamos y si se puede establecer o no en cada uno de ellos. Tan sencillo que a veces no es lo mismo tratar o el impacto del tratamiento puede ser diferente si el paciente vive en la localidad o es foráneo, que tiene que trasladarse, por ejemplo, y infinidad de cosas. Entonces la idea es, en todas las áreas de la medicina y oncología, insisto, no es la excepción, buscar en la medida de lo posible establecer tratamientos personalizados, darle a cada paciente lo que verdaderamente necesita. Hablando específicamente de oncología y del manejo sistémico, nosotros usamos cierta nomenclatura que muchos de ustedes también ya están familiarizados. Básicamente, el tratamiento sistémico lo dividimos en tres: el tratamiento adyuvante, o también es postoperatorio, es decir, cuando ya el sitio primario fue tratado; el tratamiento no adyuvante o preoperatorio, o de inducción a veces también llamado; y el tratamiento apelativo para la enfermedad metastásica. Eso se aplica para cualquier neoplasia. También en general sabemos que el tratamiento adyuvante lo vemos en las etapas tempranas, 1 y 2 de la enfermedad, y los objetivos primarios son aumentar la sobrevida libre de enfermedad de esa paciente y aumentar la sobrevida total. Voy a ir hablando cada uno de ellos en particular. Entonces, la etapa clínica temprana de la enfermedad son aquellas pacientes que nos llegan en etapa 1 y 2, hablando específicamente del cáncer de mama. Y sabemos que el tratamiento inicial de esas pacientes es la cirugía oncológica, es un tratamiento estándar. Puede hacerse tratamiento de inducción, sí, pero debe hacerse hoy por hoy en protocolos de investigación, probando nuevas drogas, etc. Lo estándar entonces es una cirugía oncológica como primer tratamiento. Y por lo tanto, a nosotros, los pacientes nos llegan sin una enfermedad medible. Una enfermedad que no sabemos si todavía está ahí, que nosotros la llamamos subclínica o no medible, o que definitivamente no está. Hoy por hoy no hay manera de saber con estudios, por lo menos en cáncer de mama, ni de imágenes serológicos, si una paciente en la etapa temprana tratada tiene o no enfermedad. En algunos casos en particulares han ayudado estudios más actualizados como PET-CT de cuerpo completo, que están indicadas en algunos casos muy particulares en la etapa temprana y que han por ahí determinado micrometástasis donde aparentemente no había, pero en general no hay una indicación estándar de realizar estudios de imágenes avanzados como PET-CT en pacientes bien clasificadas como etapa 1 y 2 de la mama. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo saber si la paciente necesita o no más tratamiento? Pues aquí dependemos, está preguntado por el doctor César, dependemos 100% de un buen departamento de patología, de un buen departamento de histopatología, de inmunohistoquímica y por ahí de laboratorios moleculares preferentemente. Bueno, pero nosotros tenemos por lo menos buenos departamentos de patología y de inmunohistoquímica, y cada vez, gracias a bastante gente interesada, se están desarrollando laboratorios de estudios moleculares. Los factores pronósticos ya claramente establecidos y conocidos por la mayoría de nosotros en el cáncer de mama, bueno, pues son el tamaño tumoral. Sabemos que tumores que al momento de diagnosticarse medían 1 centímetro más, ya tienen la suficiente potencialidad de dar enfermedad metastásica subclínica, sobre todo si se asocia con otros factores pronósticos adversos. Y por ahí algunas pacientes con un tamaño de más de 1 centímetro
y con otros factores adversos pueden tener hasta un 25% de posibilidades de no estar curadas y de que recurra su enfermedad. Es decir, estamos hablando de 1 de cada 4, cuando aparentemente era un tumor relativamente pequeño, de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Es importante también el grado histopatológico, saber si está bien diferenciado versus moderada o poco diferenciado. Es obviamente de mejor pronóstico mientras mayor diferenciación tenga. Los ganglios axilares, que siguen siendo para nosotros un factor pronóstico a evaluar, si no hay ganglios afectados, si hay el número de ganglios afectados hace diferencia, si son de 1 a 3 y son más de 4. Todas estas son variables independientes que no dependen una de la otra, sino que aportan su propia posibilidad de riesgo pronóstico. Y también se sabe que la edad, como variable independiente, también es un factor pronóstico adverso cuando el diagnóstico del cáncer de mama se hace antes de los 35 años, y por ahí algunos centros internacionales lo toman hasta menores de 39 años. Con eso ya le dan un factor pronóstico adverso. Por supuesto que seguramente estas mujeres tan jóvenes desarrollan cáncer de mama más agresivo desde el punto de vista molecular. La mayoría pues tienen cánceres poco diferenciados y la mayoría sobreexpresa otros factores de pronósticos adversos. Los factores pronósticos nos hablan de la agresividad, pero no nos dicen qué tratamiento sería útil o no en esa paciente que no tenemos ninguna enfermedad medible en la etapa temprana. Hay pocos factores predictivos, que estos factores predictivos sí nos pueden orientar de alguna manera a qué tratamiento sería en particular útil en ese paciente, en esa persona. Los receptores de estrógeno y progesterona, que fueron descritos allá por las décadas de los 70 por el doctor William McGuire, sabemos que cuando están presentes es un factor de buen pronóstico, y esto nos permite utilizar un tratamiento endocrino vía el bloqueo de la síntesis estrogénica o bien un bloqueo periférico, etcétera, que en general llamamos tratamiento antihormonal. Y bueno, nos permite también saber que este tipo de tumor tiene un mejor pronóstico que cuando no lo sobreexpresa. Entonces los receptores estrogénicos son pronósticos y predictivos. Asimismo, la presencia de esta proteína en membrana, el HER2-neo, cuando se encuentra sobreexpresado o amplificado, sabemos que conlleva un pronóstico adverso. Es una enfermedad más agresiva, con mayor potencialidad de dar metástasis a distancia, pero que afortunadamente también de unos años para acá, gracias a la ingeniería recombinante, se ha podido sintetizar anticuerpos monoclonales específicamente para estas células que sobreexpresan esta proteína, y por lo tanto me permite o me predice que este tipo de tumores o de pacientes, estamos hablando de pacientes, o de pacientes que tienen este tipo de tumor o que tuvieron este tipo de tumor, tienen más posibilidad de beneficiarse de este tratamiento que si no lo sobreexpresa. Finalmente, llegamos a los microarreglos genéticos, que por ahí también ya otras personas han tocado el tema en este foro, de la importancia que está adquiriendo conocer la firma genética del tumor o la presencia de genes de buen o de mal pronóstico específicamente en el tumor, lo que coloquialmente llamamos firma genética. Y bueno, hay por ahí ya 3 o 4 estandarizados, 2 de ellos están disponibles en nuestra ciudad, y los podemos utilizar también para catalogar a esas pacientes en base a la firma genética del tumor, si están en alto riesgo versus bajo riesgo. Esto nos ha servido para ver si la paciente en particular va a tener o no utilidad de quimioterapia. No nos dice qué tipo de quimioterapia, pero sí nos dice si se beneficia o no de la quimioterapia. También
en los últimos años, gracias nuevamente a la ingeniería genética, se han podido clasificar o reconocer, mejor dicho, 5 subtipos moleculares del cáncer de mama. Esto se hizo a nivel genómico, pero gracias a la inmunistoquímica se ha podido más o menos clasificar a qué corresponden cada uno de ellos. Si nosotros hiciéramos a cada uno de los tumores un estudio genómico, sería muy costoso y se ocupan laboratorios pues de bastante avance tecnológico. Pero con la inmunistoquímica, condiciones de inmunistoquímica, podemos clasificar en este subtipo de cánceres a las pacientes que veamos o a los tumores que ellos presentaron, para también darnos una idea de su comportamiento o de su agresividad. Los tumores luminales, tanto el A como el B, reciben su nombre porque genómicamente se parecen mucho a la célula del epitelio ductal, de los ductos de la mama, que da a la luz, y se supone que esos cánceres se originaron en ese sitio, por eso se le llaman luminales. Estos cánceres son más diferenciados, por supuesto, porque son células más de la superficie del epitelio y expresan receptores hormonales. También son negativos para el HER2-neu, es decir, no tienen esta proteína de membrana que comentaba yo, que es agresiva. Tienen índices de proliferación bajos, como un Ki67 menor al 14%, y por ahí, si se puede hacer una firma genética, la mayoría de ellos serán de bajo riesgo. Se puede diferenciar en A y B, porque en el B no solamente está el receptor estrogénico positivo, pero generalmente son progestágenos negativos y con índices de proliferación más altos, como Ki77 arriba de 14% o 20%, y por ahí, si se puede hacer una firma genética, pues caen en la categoría de alto riesgo. También hay tumores, que sobreexpresan los receptores, pero sobreexpresan también el HER2. Ese es otro subgrupo que se denomina precisamente así, luminal B con HER2 positivo, cuando no hay sobreexpresión de receptores hormonales, pero sí HER2 positivo, pues es el famoso tumor rico en sobreexpresión de HER2, y aquellos que no sobreexpresan estos factores predictivos que hoy por hoy conocemos y que, como son los únicos que conocemos, cuando no los tienen, pues le llamamos triple negativo. Es decir, no hay receptor estrogénico, no hay receptor de progesterona y tampoco HER2-neu, entonces le llamamos triple negativo. Estos triples negativos, la mayoría de ellos, pero no todos, comparten muchos genes con las células de la base del epitelio. De ahí es donde viene el término de basa-like, o parecido a las células de la base del epitelio, que por supuesto están más indiferenciadas y tienden a ser más agresivos. Entonces, por ahí nosotros tenemos que estar buscando en cada paciente que llegue en particular, ya no solamente el tamaño, los ganglios, sino en base a toda esta información que ahora tenemos, podemos de alguna manera cada vez clasificar mejor los pacientes. Por ejemplo, una vez que se sabía este subtipo de moleculares, pudieron evaluarse y en forma retrospectiva se analizaron a 1951 pacientes. Ese es uno de muchos estudios reportados, ¿verdad? Publicado recientemente, el año pasado, por el Grupo Internacional de Cáncer de Mama, en la revista de Journal Clinical Oncology de septiembre. Y estos pacientes habían sido reclutados de 1988 a 1999, solamente la mitad habían recibido quimioterapia. Fíjense cómo estos pacientes, en estos años, ganglio negativo, no dábamos quimioterapias, ¿verdad? O sea, solamente dábamos quimioterapia a ganglios positivos. Creíamos que a la mayoría de creíamos que a todos los ganglios negativos les iba a ir bien, y pues no necesariamente. Por ejemplo, aquí se validó que si el tumor verdaderamente correspondía a un luminal A, tenía una sobrevida de enfermedad de 86% y sobrevida total 89%.
Es decir, 90% de las pacientes a 12 años de seguimiento siguen vivas y sin enfermedad. Pero sin embargo, si era un triple negativo, había recurrido a la enfermedad en el 30% de ellas, es decir, 1 de cada 3, y habían fallecido ya 1 de cada 4, o sea, 25% habían sido etapas aparentemente tempranas y ganos negativos, o sea, aparentemente tenían un pronóstico. Estamos tratando ahora de dilucidar por qué algunas pacientes que creíamos que iban a estar bien o curadas, resulta que tienen recurrencia. ¿Qué es lo que hacemos ahora entonces los oncólogos actualmente cuando decidimos manejo sistémico? Bueno, pues tratamos inmediatamente de colocar a nuestra paciente o la enfermedad que tuvo en alguno de estos subgrupos y definir cuál sería el mejor tratamiento para ellas. Si es un luminal A con ganglio negativo, idealmente debería ser una genética. Digo idealmente que no es fácil, hoy por hoy un estudio de estos cuesta como alrededor de 55,000 pesos. Entonces digo, volviendo a la terapia personalizada, pues si tú ves que la paciente va a tener dificultad en hacerse este estudio, que es lo más común, honestamente, tanto en el medio institucional como privado, entonces tú puedes basarte en los otros factores pronósticos, o bien darle la ventaja de la duda y dar un esquema de quimioterapia adyuvante que pudiera, que pudiera proteger en el dado caso de que esta firma genética fuera de alto riesgo. Cuando hay ganglio positivo en la luminal A, la presencia de ganglios positivos generalmente nos obliga a dar quimioterapia seguida de hormonoterapia. Aquí nosotros sabemos que probablemente hay unas pacientes que ni siquiera necesitan quimioterapia, pero hoy por hoy lo estamos haciendo. Aún todavía no podemos definir claramente qué pacientes, aún con ganglios positivos, van a estar bien sin quimioterapia, pero seguro que en unos 5 años o 10 años ya sabremos qué pacientes no necesitan quimioterapia. Lo que estamos buscando también, obviamente, es no sobretratar. Sobretratamos a muchos pacientes por miedo, por desconocimiento, y lo que queremos es no sobretratar. Si es luminal B con un tumor de más de 1 centímetro o poco diferenciado, también va a recibir quimioterapia seguida de hormonoterapia. Si hay sobreexpresión de HER2 y con un tumor tan pequeño como 5 milímetros o más, es suficiente para justificar quimioterapia más Herceptin por 1 año, que es un anticuerpo que comentaba ahorita para estas células, como adyuvante. Se da por 1 año y luego se deja una hormonoterapia en aquellos tumores que, aparte de HER2, sobreexpresan receptores hormonales. Triple negativo, como no tengo una terapia definitiva ni antihormonal ni anti-HER2, entonces esos son candidatos a quimioterapia la mayoría de las veces. A veces es un poco difícil definir, por ejemplo, si nos llega una paciente con un tumor de 3 o 5 milímetros invasor y que es triple negativo, generalmente son poco diferenciados, si damos o no quimioterapia. Hoy por hoy la mayor parte lo ofrecemos, porque conlleva cierta agresividad y la mayor parte de ellas, como mencionaba, son los basal-like, que son los de peor pronóstico. Sin embargo, todavía no hay forma de saber cuál es la mejor quimioterapia para una persona en particular. Usamos drogas que son activas en la enfermedad metastásica, donde sí podemos medir la respuesta y la probabilidad de respuesta en cada una de las drogas o de las combinaciones, y esto las llevamos a la adyuvancia o la enfermedad no medible. Casi siempre, cuando decidimos dar quimioterapia a un luminal con ganglio negativo, ya sea por firma genética de alto riesgo o por otros factores asociados al mal pronóstico, damos 4 ciclos, ya sea con antraciclinas, esto es adenosina ciclofamida, o con taxanos, también combinado con ciclofamida. Siguen usando varios esquemas como CMF, factor 6 y factor 6, pero este tipo de pacientes no requiere tanta quimioterapia cuando está indicado. Cuando tenemos factor del mal pronóstico, sí hacemos una combinación casi siempre secuencial
de un esquema de antraciclinas seguida de taxanos, que puede ser Taxotere o Taxol, y después agregamos el Herceptin si es que sobreexpresa el HER2, si no, pues no. También hay esquemas ya avalados sin antraciclinas, porque esta droga, el trastuzumab, conlleva cierto riesgo de cardiopatía, y las antraciclinas también es un efecto colateral de ellas. Entonces la asociación de estas dos drogas aumenta el riesgo de esta toxicidad. Por lo tanto, ya hay esquemas sin antraciclina, sin adriamicina, que han sido igualmente efectivos. Y el más utilizado es el famoso TSH, que es con taxotere, carboplatino, y el Herceptin. Se dan 6 ciclos y se completa un año. Yo creo que ahí estamos bastante cómodos y confiados por si me quieren interrumpir o hacer una pregunta durante la plática o al final, como gusten. O sea, yo encantado. ¿Qué pasa aquí con los ganglios positivos? Desde una paciente con tumor con ganglios positivos, que en teoría es de un pronóstico adverso, desde principios de la década de los 2000, sabemos que si a estos pacientes con ganglios positivos le damos el esquema secuencial, como estaba mencionando hace una otra diapositiva, de 4 ciclos de antraciclinas y de adriamicina y ciclofamida, seguida en este caso de 4 ciclos de paclitaxel, les va mejor en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida total que si solamente le doy 4 ciclos. Pero también sabemos, como les comentaba, que muchos de estas pacientes las estamos sobretratando, porque en ese entonces todavía no se conocían muy bien los subtipos moleculares. Este mismo autor, el doctor Mamonas, el Octavio Mamonas, es uno de los pioneros del grupo de NSABP, que es un proyecto nacional en Estados Unidos que tiene pues, más de 20 años, tratando de buscar cuál es el mejor tratamiento para estas pacientes. Analizó, él publicó esto en el 2005 y en el 2012, en el Congreso de Quimioterapia de Nueva York, él publicó estos resultados, evaluando a esos mismos pacientes en forma retrospectiva. Solamente eligió a los luminares, o sea, a los que expresaban los receptores estrogénicos, y de esos 3060, que eran 1065 expresaban receptores estrogénicos. Acuérdense, pacientes con ganglios positivos. Aquí está como habían quedado estos. Había 519 en un brazo y 546 en el otro brazo. Y les estudió el tumor en esos pacientes, haciéndoles la firma genética esta de los 21 genes. Y demostró que en ganglios positivos también la firma genética hace diferencia. Y que si la firma genética expresaba bajo riesgo, tenía un 75% de esa paciente de estar libre de enfermedad y 84% de estar viva a más de 10 años de seguimiento. En cambio, si era de alto riesgo, fíjense como la mitad de ellas habían recurrido y el 40% habían fallecido. Es decir, esta firma genética es válida también en ganglios positivos. Pero algo importante también que él reportó es que algunas pacientes no necesitaban más quimioterapia. Nosotros decimos, es ganglio positivo, hay que darle antraciclinas y taxanos. Pero si nosotros tuviéramos el herramienta o hay la posibilidad de estudiar ese tumor, y si es de bajo riesgo, fíjense cómo les hayan dado AC solo por 4 o AC más taxanos, si era de bajo riesgo, les iba 75% y 76%, o sea, igual. No necesitaban 8 ciclos. ¿Ok? Y igualmente para la sobrevida total. Entonces, aquí básicamente él demostró que el valor pronóstico de la firma genética en los ganglios positivos es independiente del esquema de quimioterapia que tú estés empleando. Y no solo eso, sino también el número de ganglios positivos. Por ejemplo, aquí, si una paciente tiene de 1 a 3 ganglios positivos y es de bajo riesgo, tiene un 79 u 80% de estar viva y sin enfermedad. Acuérdense, estos pacientes ya habían pasado 11 años.
Pero como si esta misma paciente, aparentemente de 1 a 3 ganglios, de mejor pronóstico, pero además de 4, tenía alto riesgo, casi la mitad había recurrido y había fallecido. Y por otro lado, una paciente de más de 4 ganglios, pero con firma genética de bajo riesgo, tenía un 66% de estar posiblemente libre de la enfermedad. Es decir, fíjense cómo esta paciente de más de 4 ganglios es de mejor pronóstico que esta paciente que tuvo, por ejemplo, 2 ganglios, pero tiene alto riesgo de firma genética. Ahora más o menos estamos tratando de explicar por qué a veces nosotros veíamos en la consulta pacientes que tenían bajo a la estadística general. Probablemente sea eso. Sí, yo por ejemplo, como eran etapas 1 y 2 y era ya tumor no rastreable, ¿sí? En los triple negativos se brincan las antraciclinas. ¿Qué creo? En los triple negativos, sí, obvian las antraciclinas por la resistencia. No, se supone que pudieran ser tumores, de hecho, que son BRCA positivos 1, ¿sí? Y sí, por lo tanto serán quimioresistentes a antraciclinas, al menos esa era en teoría, sí, porque ya no tienes un tumor medible, que en etapa avanzada lo podrás utilizar porque te darás una respuesta biológica, y aquí ya no hay respuesta biológica, se las brincan. Por la Mira, hoy por hoy no, o sea, hoy por hoy sigue siendo como tratamiento estándar para el triple negativo, dar la secuencia, las dos, o sea, la secuencia de antraciclinas y taxanos. O sea, es decir, puedes dar primero taxanos y luego antraciclinas, o lo contrario, o combinado, como el TAC, por ejemplo. La verdad es que no hay un tratamiento estándar para el triple negativo. De hecho, son pacientes sujetos a investigación. Se están empleando otras drogas como platino y análogos de platino. Se están empleando terapias blancos como antiangiogénesis, como bevacizumab. No sabemos, pero por ejemplo, si uno lee las guías de recomendación para pacientes con triple negativo en adyuvancia, te dicen esquemas basados en combinación de antraciclinas con taxanos. La única donde estamos evitando las antraciclinas son en algunos subgrupos de pacientes con sobreexpresión de HER2-neu, donde usamos en lugar de la glifosina el carboplatino, y por lo menos algunos estudios han demostrado, como el que comenté el doctor Sleiman, demostró igual de efectividad. Pero si me preguntas hoy por hoy, la mayoría de los oncólogos a triple negativo le seguimos dando antraciclinas y taxanos. En teoría, por ahí hay varias publicaciones que dicen que si la célula no sobreexpresa HER2-neu, es poco probable que sobreexprese topoisomerasa 2, que es el blanco de la diamicina o el blanco de las antraciclinas. Entonces dice, ¿cómo vas a tratar un triple negativo que no hay sobreexpresión de HER2-neu y por lo tanto no hay sobreexpresión de topo 1 o topo 2? Porque le das antraciclinas. Y la respuesta ha sido que no es el único mecanismo por el cual las antraciclinas tienen la posibilidad de ser citotóxicas. Y lo vemos en la consulta, ¿verdad? O sea, nos llegan pacientes con triple negativos, con localmente avanzados, donde sí tenemos enfermedad medible, y responden. Por ejemplo, ahorita que era en la adyuvancia, volvemos a comentar de eso y te voy a mostrar una diapositiva. ¿Okay? Entonces, bueno, eso fue en cuanto a la adyuvancia. ¿Qué pasa en cuanto a la neoadyuvancia o tratamientos preoperatorios o inducción? Generalmente en el cáncer de mama, como en la mayoría de los tumores, los dejamos para etapas 3. Y lo que se busca, los objetivos con esta terapia neoadyuvante es bajar el tamaño tumoral y por lo tanto aumentar la posibilidad de hacer cirugía conservadora, tanto de la mama como de la extremidad, como de lo que se esté buscando según el órgano afectado. En este caso estamos hablando del cáncer de mama. También, por supuesto, tenemos enfermedad medible, ahí sí, y podemos ver la respuesta patológica como factor pronóstico. Y podemos, de alguna manera, saber qué tan efectiva fue las drogas que yo utilicé o la combinación que yo utilicé. Por supuesto que también el objetivo al tratar con la paciente es aumentar la sobrevida de la enfermedad y la sobrevida total. Desde hace ya casi 20 años se van haciendo estudios de que
la conveniencia de dar primero un esquema de quimioterapia y luego operar a la paciente versus la situación contraria, primero operarse y luego dar el mismo esquema de quimioterapia. Este es un estudio muy publicado, el NSABP 18. Bueno, que las drogas son efectivas en la mayoría de los pacientes, por lo menos clínicamente efectivas. Casi el 80% de ellos, de las pacientes, tuvieron una respuesta a este esquema de ACE, o sea, de antraciclina ciclofosfamida. Es decir, el 36% respondieron clínicamente en forma completa. El médico ya no fue capaz de palpar ningún tumor clínicamente. Y el 43% se redujo más del 50% el tamaño del tumor original. Esto, insisto, favoreció a que más pacientes pudieron ofrecérseles una cirugía conservadora de la mama cuando en un principio no se podía. Pero interesantemente, aunque nos gusta mucho que el tumor haya reducido de tamaño o se haya desaparecido, la verdad es que cuando se operaron estas pacientes, solamente el 13% tuvo una respuesta patológica completa. Si somos más estrictos, solamente el 9% realmente no tenía nada de células de tumor. Este 4% se adicionó porque también se contaban la persistencia no invasiva como una buena respuesta. Después se dieron cuenta de que verdaderamente lo que importa es que no quede nada, como factor pronóstico, no quede nada de células tumorales en la pieza después de la inducción. Y bueno, se publicaron las curvas. Como grupo en general no hubo diferencia en sobrevida de la enfermedad y sobrevida total si dabas primero la quimioterapia y después la operabas o hacías la situación contraria. Pero si tú analizabas únicamente el subgrupo de pacientes que tuvieron respuesta patológica completa, hubo una diferencia estadísticamente significativa en sobrevida de la enfermedad y en sobrevida total. Es decir, esas son las pacientes que verdaderamente van a tener beneficio de la quimioterapia de inducción adyuvante, comparada con cualquiera de otras, de las otras donde había todavía residual patológico en la pieza. Lo que entonces se ha estado buscando ahora es aumentar la posibilidad de respuestas patológicas completas. Y sabemos que si nosotros usamos las combinaciones de las mejores drogas, en este caso antraciclinas y el grupo de los taxanos, ya sea en forma secuencial o en forma combinada, la posibilidad de que tengas una respuesta patológica es mucho mayor. Y también, si usamos las terapias monoclonales en aquellos pacientes que sobreexpresan HER2, si yo la asocio con el trastuzumab, que es el Herceptin, tengo más posibilidad de tener una respuesta patológica completa y por lo tanto influir en la sobrevida de la enfermedad de esa paciente. Y hoy por hoy se está aceptando también una doble bloqueo anti-HER2 con una nueva droga que se llama pertuzumab, que actúa en sitio diferente de la familia de los HER2-neo y que contribuye junto con la quimioterapia del trastuzumab a tener una mayor respuesta patológica. Y volvemos nuevamente a los subgrupos moleculares, ahora analizados en la enfermedad localmente avanzada. Es una enfermedad más avanzada, ya no en etapa temprana, ahora sí tengo una enfermedad medible. Y volvemos, bueno, ¿qué pasa ahora que conocemos estos subgrupos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa con ellos cuando les das primero quimioterapia? En este caso, en la Sociedad Americana Congreso Sociedad Americana de Cáncer del 2009 se publicó este trabajo donde analizaron ellos qué pasa con los tumores cuando les doy una quimioterapia adyuvante. En este caso se usó el taxotere de adriamicina ciclofosfamida combinado, un esquema que se llama TAC, y se dieron cuenta que según el subtipo molecular era la posibilidad de que tuviera respuesta patológica completa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, el triple negativo, el 40% de los pacientes se desapareció completamente el tumor. Es decir, la quimioterapia de inducción es muy buena para el triple negativo. Lamentablemente, el otro 60% no le va nada bien. Si nos vamos al otro extremo, que son los luminales, y principalmente cuando no sobreexpresan HER2-neo, solamente el 9% tienen una respuesta patológica completa. Es decir,
aunque estos son de mejor pronóstico, ahora sabemos que probablemente quimioterapia no es la respuesta para ellos, y que de hecho los receptores hormonales conllevan cierta quimioresistencia, por lo menos a las drogas que hoy por hoy estamos utilizando como primera línea. Ahora, todos estábamos contentos con que la respuesta patológica completa era un factor pronóstico, y de hecho lo es, de buen pronóstico cuando lo obtienes. Sin embargo, no en todos los subtipos moleculares. Una vez que, insisto, que ahora se saben los subtipos moleculares, ahora están haciendo estudios retrospectivos tratando de contestar preguntas que en su momento quedaron al aire. ¿Por qué un paciente llega mejor que otro? ¿Por qué un paciente tiene una respuesta patológica completa con el mismo esquema y otro no? Etcétera. Entonces, este es el grupo alemán que publicaron en mayo del 2012, también en la revista de Oncología Clínica, en el Journal. Ellos analizaron 7 estudios randomizados con un total de 6.367 pacientes, a los cuales le dieron quimioterapia neoadyuvante con antraciclinas y taxanos, y vieron únicamente aquellos pacientes que habían tenido respuesta patológica completa versus los que no habían tenido respuesta patológica completa. Y en base a los subgrupos vieron si realmente impactaba en la sobrevida libre de enfermedad. Y ellos se dieron cuenta que si tenía o no respuesta patológica completa y era un luminal, no hacía diferencia en la sobrevida libre de enfermedad. Es decir, estos tumores en general son de buen pronóstico independientemente de la respuesta patológica. Si tienen respuesta patológica completa o no. Es decir, el factor pronóstico, la respuesta patológica completa como factor pronóstico es válida solamente para el triple negativo y para la sobreexpresión de HER2 y algún grupo de luminares B, sobre todo los de firma genética de alto riesgo. ¿Sí? Entonces hay que también tener en cuenta eso. Muchas veces nosotros nos quedamos con la idea de que yo la quimioterapia neoadyuvante y el cirujano lo opera o el ginecólogo lo opera y el patólogo me dice, pues todavía hay enfermedad viable ahí. No, pues no le va a ir bien, o sea, no le sirvió el tratamiento que yo le di y no le va a ir bien. Más que no le sirvió, no le va a ir bien. Resulta que no necesariamente, porque el comportamiento biológico es diferente. Y finalmente, la enfermedad metastásica, donde es un tratamiento paliativo que buscamos mejorar la calidad de vida, disminuyendo los síntomas de los pacientes y también buscando aumentar la sobrevida libre de progresión y la sobrevida total. Aquí no existe un término sobrevida libre de enfermedad, por lo menos no empleada en forma de protocolo de investigación. Sí se ha logrado ahora con las terapias actuales, pacientes con enfermedad metastásica, dejarlas entre comillas sin evidencia de enfermedad, con estudios de imágenes, y no se sabe hoy por hoy qué se debe hacer con ese subgrupo de pacientes, qué tan radical se debe de hacer, si operar la mama porque muchas de ellas no están operadas, etcétera. Es un grupo que se está estudiando bastante y que, insisto, con las nuevas terapias se ha aumentado más ese porcentaje de pacientes. Pero en forma estándar se acepta que es una enfermedad que siempre va a estar ahí y que entonces lo que buscamos es que aumentar su sobrevida total y que no progrese tan rápido, lo que es sobrevida libre de progresión. Por supuesto, mejorar los síntomas. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, cuando la paciente ya está diagnosticada con enfermedad metastásica, tenemos que conocer las características clínicas de agresividad de esa enfermedad. Aquí ya pierden mucho peso los factores pronósticos, porque ya están hablando de enfermedad metastásica. Ahorita les comento algo respecto de esto. Y entonces, cuando la enfermedad clínicamente es una enfermedad indolente y que solamente está localizada a ganglios o al sistema musculoesquelético, si es luminal o sobreexpresa hormonas, receptores hormonales, lo indicado es empezar con un tratamiento antihormonal o tratamiento endocrino, ¿verdad? Antes de ir a quimioterapia. Solamente si progresa va a quimioterapia. Y por supuesto, si hay sobreexpresión de HER2, hay que adicionar el trastuzumab. Si por otro lado, aunque sea indolente, no hay sobreexpresión de receptores hormonales, pues no debo usar una terapia endocrina y la paso directamente a quimioterapia más trastuzumab, si es que sobreexpresa HER2 negro. Por otro lado, si la enfermedad es rápidamente progresiva y si hay involucro visceral, este involucro visceral es medio controversial, porque a veces hay pacientes que tienen involucro visceral pero están asintomáticas con un buen estado funcional y performance,
Y si es hormonosensible o expresa bastante porcentaje cualitativo y cuantitativamente hablando de los receptores hormonales, puedo tratar una enfermedad metastásica con un tratamiento antihormonal, aunque tenga enfermedad visceral. Aunque por dogma o por guías, la mayoría de los autores están de acuerdo de empezar primero con quimioterapias y luego estabilizar la enfermedad, dejarla en una línea de terapia. Y nuevamente agregar trastuzumab y hoy por hoy pertuzumab, porque ha demostrado que la adición de estos dos anticuerpos monoclonales en pacientes sobre todo angiogenesis neo y tienen enfermedad metastásica es mejor que usar solamente uno de ellos, que en este caso el trastuzumab. Y en el otro cuadro, finalmente, pues si no hay receptores hormonales, tengo que ir directamente a quimioterapia combinada con la terapia anti-HER2 si hay sobreexpresión del mismo. Eso es interesante porque a veces nos llegan los clínicos, a los oncólogos médicos, perdón, pacientes con enfermedad metastásica al momento del diagnóstico, que el equipo quirúrgico la vio, la diagnosticó, y muchas veces ya nos llegan con catéteres crónicos colocados y casi diciéndonos que les demos quimioterapia. Y la verdad es que no, muchas de ellas, como dice el doctor Javier Medina, de hecho un porcentaje alto de ellos van a sobreexpresar receptores hormonales, 60% por lo menos. Entonces muchas de ellas son candidatas a mantener una adecuada respuesta y un buen periodo libre de progresión únicamente con hormonoterapia, que la mayoría de veces son terapias orales y efectivas. Entonces, pues siempre tomar en cuenta esa situación. Disculpa, una pregunta. Sí. ¿El perfil hormonal es del tumor primario o de la metástasis? Generalmente de tumor primario, pero la indicación es también tener de la metástasis, idealmente. Hay diferencias, a veces hay diferencias hasta un 15% en que no hay concordancia entre el primario y la metástasis. Sí, porque el hecho de que tenga receptor positivo, la posibilidad de que metastice son las células que eran negativas. Sí. Sí. Y en relación a los que dan los luminales, que queda todavía tejido como actividad tumoral, es en relación a que no expresan o no tienen factores angiogénicos ni proteasas. Y la persistencia de enfermedad está relacionada a que sobreexpresan BCL2, que es directamente, entre más BCL2, si menor apoptosis celular, y por tanto se perpetúa la célula. Sí. Pero pierde el poder de agresión porque no tiene factores angiogénicos ni proteasas para poder expander. Sí. Entonces por eso se comporta relativamente Sí, eso mejor. Eso es correcto. O sea, los luminales de entrada pierden su capacidad de angiogénesis y sin embargo después son los que dan recurrencias tardías. Ese es su grupo de buen pronóstico, que lo son, de hecho, el 85% tiene buen pronóstico de luminales. El otro 15% son las pacientes aquellas que vemos que recurren a la enfermedad 7, 8 o hasta 10 años después. Ahora sabemos que ese es un grupo de pacientes las que tienen que tener una vigilancia más prolongada. Los otros grupos como triple negativo y HER2, que son más agresivos, generalmente, si no por la recurrencia en los primeros 5 años, 3 a 5 años, es muy probable que ya no vaya a recurrir de ese cáncer en particular. En cambio, el luminal no, el luminal es un riesgo todavía a futuro, ¿verdad? Pero insisto, como quiera sigue siendo buen pronóstico porque solamente un 15% de esos pacientes tienen ese riesgo, los luminales. Lo que seguimos sin saber específicamente es qué droga utilizar. Sabemos que droga es más activa que otra, pero nos guste o no, los oncólogos médicos tenemos que administrarla para ver la respuesta. También ya se tocó aquí el tema alguna vez en el foro de hacer los famosos oncogramas, como si fueran antibiogramas, para ver si in vitro puedo yo saber, antes de administrársela al paciente, si la droga va a ser efectiva o no. Porque una vez que se la administre, pues ya conlleva toda la toxicidad y por ahí ni va a ser efectiva. Y bueno, lo que hacemos es utilizar las drogas que en estudios clínicos ya han demostrado mayor porcentaje de efectividad de respuesta.
como son los taxanos y las antraciclinas. Pero ciertamente existen todas estas drogas y muchas más que han demostrado en mayor o menor medida respuesta o capacidad de citotoxicidad en la célula neoplásica de la mama. Las que están aquí en amarillo son drogas orales. Tenemos pocas drogas orales, pero son tan efectivas, sobre todo estas dos, como las intravenosas. Bueno, es una forma también de ayudar a los pacientes a someterlos a menos venopunciones o menos necesidad de catéteres y terapias más, por así llamarlo, de domicilio, que son alternativas pues buenas. También hemos aprendido en la enfermedad metastásica desde hace ya más de 10 años que no necesariamente tenemos que hacer combinaciones de drogas, que podemos usar las drogas en forma secuencial, una o dos de ellas, y al final tenemos los mismos resultados. Por ejemplo, en este estudio se randomizaron a los pacientes a empezar primero con la adriamicina, un grupo de ellas, otras con paclitaxel. Aquí en este caso se daba a esta dosis durante 24 horas cada 3 semanas o la combinación de las dos. Lo que logró la combinación, aquí es bueno decir que cuando uno de estos brazos progresaba la droga, se cambiaba a la otra que no había recibido. La ventaja que hubo en la combinación es que hubo mayor respuesta, pero un 10%. Hubo también mayor tiempo para la falla, es decir, la respuesta duró un poco más, 2 meses más, que cuando lo usaban en forma separada. Pero no hubo ningún beneficio en calidad de vida, ni tampoco hubo un beneficio en la sobrevida total de los pacientes. Lo que estamos buscando, entonces, insisto, es darle el mejor beneficio a los pacientes. Y bueno, esto es otro estudio igualmente, cuando hacen en forma secuencial los 6 ciclos, doy primero 3 de una droga y luego 3 de la otra droga, o las doy juntas. Primero sacrifico dosis, porque no puedo dar una dosis más tumoricida, digámoslo así, cuando las combino. Aquí doy 75 miligramos por metro cuadrado y aquí doy 50, tengo que bajar la dosis tanto de la adriamicina como el taxotere, y aún así vemos como las fiebres neutropénicas fueron casi a la mitad cuando los combino las dos drogas y 1/3 cuando la doy secuencial. Es decir, fue más tóxica y la sobrevida total, aquí perdón porque está en inglés, es similar. 22 meses versus 21 meses. Este es un estudio publicado por el Grupo Español de Cáncer de Mama hace 10 años. Y no solamente eso, sino se ha aprendido que algunas drogas tienen diferente efectividad si se administran de manera diferente. Por mucho tiempo usábamos en los pacientes con cáncer de mama el paclitaxel en forma trisemanal, y ahora sabemos que si lo hacemos semanal tenemos mayor posibilidad de respuesta y mayor tiempo para la progresión y menos toxicidad. De tal manera, esto desde hace 10 años sabemos que el Taxol, por lo menos en cáncer de mama, es mejor y menos tóxico si lo hacemos semanal que si lo hacemos trisemanal. Y las nuevas terapias o terapia molecular, pues gracias a Dios se ha avanzado bastante en ellas, porque hay una lista de algunas, las que están en amarillo ya son aprobadas por la FDA, y bueno, todas ellas ya van directo sobre un blanco en particular. Aquí por ejemplo el bevacizumab, que es un anticuerpo contra el factor de crecimiento del endotelio vascular, o sea, tiene una capacidad antiangiogénica. Aquí el everolimus, por ejemplo, el everolimus es un inhibidor de la vía mTOR que ha ayudado a romper la resistencia del tratamiento hormonal de los inhibidores de aromatasa. Nosotros damos un paciente inhibidor de aromatasa y sabemos que va a haber un momento en que el tumor se va a hacer resistente y va a venir la progresión. Si nosotros adicionamos este medicamento, podemos romper esa resistencia y poder seguir usando inhibidores de aromatasa en la paciente. Bueno, los antigénicos que ya había comentado. Esta droga es muy característica en particular porque es una nueva modalidad y por medio también de ingeniería recombinante unieron un anti-HER2, un anticuerpo monoclonal, con una quimioterapia, que es el emtansine.
La entancine es parecida a los taxanos, es un estabilizador de microtúbulos, y que esta droga va directamente a las células que sobreexpresan el HER2, y entonces no solamente las destruye mediante la terapia anti-HER2, sino también introduce la quimioterapia. Al final, bueno, el objetivo del tratamiento del cáncer de mama es mejorar la sobrevida y la calidad de vida de las pacientes. El reto para el oncólogo es buscar un balance entre la eficacia y la toxicidad de los tratamientos, y la genética molecular está ayudando y seguramente va a ayudar más a tener una mejor selectividad en cada uno de los pacientes en particular. Pues muchas gracias, eso es todo, y si hay preguntas, mucho gusto. Por ahí encontré un artículo que me llamó la atención donde invitan a referir a las pacientes con recurrencias tardías, porque qué ofrecerles a esa paciente que ya fueron manejadas, ¿verdad? Todas deberán de entrar a esquemas de investigación y no esquemas convencionales, porque probablemente fracasarán. Sí. En tu experiencia en el hospital, ¿te ha tocado ya, yo sé que se dan de alta a los 5 años, si acaso las llegan a tener, ya recurrencias tardías, sobre todo de ese tipo de luminales, o pacientes que fueron HER positivos y ya recibieron Herceptin, ¿qué ofrecerles después en una recurrencia? Sí, pues mira, con terapias anti-HER2 no me ha tocado, pero sí me ha tocado con quimioterapia y con hormonoterapia. Sí me ha tocado algunas pacientes que han recurrido, la que más me ha tocado una paciente que recurrió 12 años después, de hecho lo hizo a nivel de ganglios mediastinales, y se hizo una biopsia del tejido y se pudo confirmar, porque todavía, esto fue en medio privado, todavía se tenía el tumor primario, que hace 12 años lo había, y histopatológicamente, por lo menos por medio de inmunistoquímica, era el mismo tumor. Y afortunadamente seguía sobreexpresando los receptores hormonales y pudo entonces darse terapia hormonal también. Recuerdo que esta paciente en particular había recibido solamente tamoxifeno, y entonces pudo ofrecerse inhibidores de aromatasa y respondió, volvió a responder. Y bueno, pero ciertamente pues hay que individualizar cada caso y ver cuál sería el mejor medicamento en las recurrencias. Lo que no nos sigue gustando a los que hacemos oncología médica es que la mayoría de las veces es un acierto error. Es decir, aunque la paciente, voy a hablar de la enfermedad metastásica, sobreexprese HER2 neu o sobreexprese receptores hormonales, y yo le doy una terapia anti-HER2, no necesariamente va a responder. O le doy una terapia antihormonal, no necesariamente va a responder. La verdad es que el 60% responde, pero por ahí un 30-40% no responde, o por lo menos no responde como a nosotros nos gustaría. Entonces hay todavía mucho que investigar a nivel molecular, otros factores predictivos, otras líneas, o las famosas señales intracelulares, que es lo que hace que una célula cancerígena sea resistente a un tratamiento o que continúe su proliferación. Y el objetivo principal del diagnóstico de cáncer de mama es detectarlo antes de que forme tumor. Ahí mencionabas uno de un centímetro de tamaño, que obviamente sí ya se multiplicó más de 100 veces. Y el objetivo principal es, ¿sabes qué? Por métodos radiológicos y todo, diagnosticarlo, como son las campañas que tenemos ahorita, el aspecto de mamografía, psicografía y todo. El momento en que se determina que esto, bueno, se detecta una sospecha de un cáncer de mama desde el punto de vista radiológico, se hace el diagnóstico de cáncer de mama o de una lesión ductal o lobular, lo que tú quieras. ¿En qué momento vamos nosotros, como desde el punto de vista clínico y oncológico, a decir qué vamos a solicitar en cada paciente? O sea, ¿qué es importante solicitar? ¿Sabes qué? Vamos a pedir receptores hormonales, vamos a pedir HER2, vamos a pedir luminal. O sea, ¿qué es lo más importante desde el punto de vista de pronóstico? Porque esas estadísticas que manejamos ahorita, por ejemplo, creo que una cosa que te iba a preguntar, o sea, son detalles que salieron allá en Estados Unidos y que tenemos aquí como estadística de los resultados, que con las pacientes que salen, que si se maneja esto con tal cantidad de estudios de imagen y de moleculares,
lo que se manejó, como tú decías, en un foro aquí que teníamos que estaba todavía en pañales y que se va a manejar después, obviamente, de cuestiones del oncograma, que tanto puede funcionar desde el punto de vista práctico, decir, ¿sabes qué? A estos pacientes en etapas tempranas, ¿qué vamos a solicitarles? ¿Qué estudios nos van a ayudar para poder o no dar quimioterapia? Porque, ¿sabes qué? Antes decíamos, en los negativos, como tú lo mencionaste, está libre, no hay problema, se va a curar, y resultaba que se morían a los 5 años. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasaba con esos ejemplos negativos? Y después salieron otros factores pronósticos y toda esa situación. ¿En qué momento juega un papel importante lo que podemos nosotros solicitar que sea práctico? O sea, no mercadotecnia ni nada, no, práctico. Y ¿sabes qué? Voy a pedirle una HER, receptores y estudios moleculares. ¿En qué momento nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Hasta aquí estamos bien, para que ustedes como oncólogos médicos les sirvan? Bueno, primero que nada, pues lo comentas es muy cierto. O sea, ahorita lo único que se ha avanzado, y que bueno, es bastante, en cuanto a prevención de cáncer de mama, pues es la prevención secundaria, o sea, el diagnóstico oportuno. Ya hablaríamos en otra ocasión de mastectomías profilácticas o quimioprofilaxis, que es prevención primaria, pero la prevención secundaria, bueno, es diagnóstico oportuno. Y recientemente, el año pasado, se publicó la estadística en Estados Unidos, y ellos analizaron los tumores, por ejemplo, tumores menores de 5 milímetros, que cada vez están diagnosticando más, que sobreexpresaban HER2-neu y que no les daban nada de tratamiento. Pues el 97% estaba libre de enfermedad a 5 años. O sea, si diagnosticamos el tumor pequeño, aunque tenga factores de mal pronóstico, más del 95% de ellos van a estar bien con la curación, o sea, no va a ocupar más manejo sistémico. Entonces necesitamos diagnosticar más tumores no palpables, ¿verdad? Por supuesto que eso conlleva mucha cuestión, mucho trabajo, sobre todo, ya saben, ¿no? Mastora, oxígenados. Ahora, una vez que se diagnostica en la etapa temprana, por lo menos aquí en nuestra entidad, en Monterrey, la zona conurbana, pues existen laboratorios, la mayoría de los hospitales, instituciones y centros de referencia. No está aquí César para platicar de eso, pero tienen por lo menos la inmunohistoquímica básica, es decir, determinación de receptores estrogénicos y progestágenos, y como decía Javier, preferentemente cuantitativa y cualitativamente, que nos digan si la presencia o no de los dos y el porcentaje de positividad de los dos, si es que los hay. La determinación de HER2-neu también, que se hace por inmunohistoquímica, y FISH, cuando sea necesario, también lo hace. La mayoría, el Seguro Social lo tiene, en el universitario y otros centros de referencia públicos, y no se diga instituciones privadas. Y por ahí el KI67, que es el índice de proliferación que hoy por hoy se toma. Entonces, esos 4 parámetros es importante. Por supuesto, lo que antes se hacía y se sigue haciendo es reportar bien el tamaño tumoral. Nos interesa obviamente el porcentaje de tumor invasor, es lo que tomamos en cuenta como factor pronóstico, y bueno, eso lo describe. El grado histológico también lo han descrito de siempre. En fin, ya cuestiones más moleculares de firma genética, ni siquiera ahorita está generalizado. Si puedes hacerlo, bueno, y te ayuda cuando el oncólogo tiene alguna duda si va a usar o no quimioterapia, pues lo solicitas. Si no, pues no. Y aquí me voy a atrever a hacer el comentario de la terapia personalizada e individualizada. Sí me ha tocado pacientes, por ejemplo, con tumores pequeños, como de 1 centímetro, con sobreexpresión de HER2-neu, donde esos pocos diferenciados que tienen un 25% de recurrir, y que por lo menos las guías y todos sabemos que está indicado usar trastuzumab por 1 año. Eso es correcto, pero tenemos que ver al paciente. O sea, si el paciente no va a poder llevar a cabo esa terapia, pues no mencionarlo, sí, porque lo creas angustia y todo. Y honestamente hablando, pues esta paciente tiene 75% de posibilidades, que es más de la mitad, de no recurrir su enfermedad y de curarse o estar libre de enfermedad. Es decir, solamente voy a beneficiar
voy a beneficiar no al 25%, sino a la tercera parte de ese 25%. Me explico, porque a tal pareciera que, bueno, entonces que si yo le doy trastuzumab ya cura todas, no. O sea, aún así, aunque le des trastuzumab a esos pacientes, todavía un 10 o 2 o un 8% va a recurrir. Es decir, por ejemplo, una paciente que tiene un T1, o sea, de 1 centímetro, HER2 positivo, poco diferencial y sobreexpresar, digo, y tú le das trastuzumab por un año, todavía tiene un 8% de posibilidad de que recurra. Entonces ese 25% realmente no le ayudaste a todo, le ayudaste, digamos, a un 15 o 18%. Entonces hay que ver eso, porque nosotros, digo, honestamente vemos pacientes de todo tipo, ¿verdad? De institución, pacientes con gasto médico mayores o pacientes que no tienen recursos. Entonces uno tiene que tener mucha empatía con tu paciente y no ser agresivo, entre comillas, voluntario o involuntariamente, ofreciendo las mejores terapias y todo cuando ves que no va a ser posible y que nos guste o no, y yo soy uno de los que primero acepto que sigue siendo la cirugía el que ofrece más porcentaje de sobrevida de la enfermedad, ¿verdad? En la mayoría de las etapas. Y lo que pasa es que a veces se exagera en